últimos años, Perú, especialmente desde el segundo gobierno de Alan García, ha mostrado un notorio avance, año tras año. Como todo deben de saber, actualmente se está construyendo el puerto de Chancay, un puerto que pretende ser un centro logístico para los demás puertos. Sin embargo, este puerto solo está pensado para soportar la carga actual que generan los países como Chile, Perú o Ecuador. Debido a esto, conociendo que Perú no tiene un puerto para enfrentar las necesidades o demandas del siglo XXI, desde hace 22 años nació la idea de construir un megaproyecto en el litoral de la Punta de Bombón, Islay, Arequipa. En la actualidad existe estudio, pero están encarpetados. Lo declararon inviable con el argumento que no hay carga para tamaña inversión. El empresario arequipeño Carlos Corzo Holguín, junto a otros socios locales e internacionales, elaboraron estos primeros esbozos que proyectaban, además, una ciudad con aeropuerto y un tren que traslade la mercadería que saldría o ingresaría por el Corio. De su bolsillo financiaron todos los estudios, elaboraron el plan maestro de la obra con planos incluidos. El empresario cuenta que en los años 2000, en el mandado del ingeniero Vera Bayón, el cual tuvo la idea de construir una idea portuaria con inversiones coreanas, pero este no tuvo éxito y los coreanos se fueron. Tras eso, Carlos Corzo cuenta que la playa de Corio no fue elegida de forma aleatoria. Corzo cuenta que se hizo un estudio de todo el litoral del Perú para encontrar un sitio ideal donde anclen grandes buques y a la vez estén protegidos de los oleajes. La zona de Corio reunía todas estas condiciones. El fondo marino es como una batea y el acantilado ofrece buena protección. La profundidad es de entre 30 y 50 metros. Allí estarían el muelle y los rompeolas anclados a la arena sentada por más de 10 metros. Antes de llegar a la roca, con esta profundidad y protección se albergaría al mismo tiempo hasta 10 de los buques más grandes del mundo, explica. El 22 de marzo de 2007, Corzo finalizó el anteproyecto, que contaba con los primeros planos de lo que sería el megaproyecto. Con esto en mano, acudió a Europa para buscar el apoyo de los empresarios holandeses. Estos son conocidos por la construcción de grandes puertos en todo el mundo. Junto a ellos, mejoró y se concentró el proyecto. En ese momento solo era una idea de proyecto, pero el proyecto pretendía invertir unos 600 millones de dólares. En el 2008, durante el gobierno de Juan Manuel Guillén, el Consejo Regional de Arequipa otorgó por adjudicación directa la concesión para la financiación, construcción y operación del proyecto Corio a la compañía privada promotora del proyecto por un periodo de 30 años. Sin embargo, al momento de firmar los contratos de concesión, el gobierno regional de Arequipa decidió que el puerto se desarrollaría con los fondos de los inversionistas, pero manejados por administración directa. Este cambio de base de la negociación y licitación no fueron aceptados por los inversionistas y se retiraron. Es por eso que se dijo que la empresa no sustentó la solvencia financiera para el proyecto. El empresario Corzo siguió con los estudios del futuro puerto. Señala que contrataron a una empresa holandesa para hacer un estudio de perfil del proyecto. Los congresistas Gustavo Rondón en 2013 y Tomás Amudio en 2014 presentaron cada uno por su cuenta propuestas de ley para declarar de interés nacional la construcción del megapuerto, con la intención de conseguir no solo la atención del Poder Ejecutivo a través de Proinversión, sino de posibles inversionistas para su financiamiento, pero ninguno de los dos tuvo éxito. En enero del 2014, la empresa CKVL vuelve a presentar el proyecto al Pleno del Consejo Regional, pero el gobierno regional señaló en materia portuaria abarca solamente la infraestructura de carácter regional, mas no así la de alcance nacional. Por lo tanto, la tramitación y evaluación de la iniciativa privada no es competencia del gobierno regional de Arequipa, correspondiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Autoridad Portuaria Nacional. El proyecto se presentó a un banco estadounidense y Proinversión. Desgraciadamente, nuevamente el proyecto se cayó porque el gobierno no se pronunció. En 2017, el empresario Corzo y su equipo terminaron el plan maestro. Este concluyó que el proyecto podría costar 2.500 millones de dólares y esa inversión podría recuperarse en 11 años, es decir, un poco menos que el puerto de Chancay, cuando ni siquiera se hablaba de Chancay.
El megaproyecto podría mover 100 millones de toneladas de carga al año y contaría con almacenes para productos de agua exportación, otras exportaciones tradicionales, otra para minerales y una más de combustibles y derivados. Todo esto generaría en impuestos por IGB más de 1.000 millones de soles en el primer año, trabajo directo para 6.000 personas, entre otros, sin contar los impuestos de todos los productos colaterales, el trabajo indirecto como transporte, construcción de viviendas, energía y mucho más, añade el empresario. Por esta razón, se afirma que Puerto Corio posee las características suficientes para ser considerado Hinterland sudamericano del Pacífico. ¿Qué significa eso? El Hinterland representa la zona terrestre de origen o destino de las mercancías o pasajeros, que pasan a través de un puerto determinado. Es, de forma resumida, su zona de influencia territorial. También es frecuentemente hablar de Hinterland para productos específicos en un puerto, de forma que en un determinado producto pasajero en una región en tierra tiene su salida por vía marítima ideal por un determinado puerto. Se dice entonces que pertenece a su Hinterland. La comparativa de las curvas de isocoste de este producto en los puertos del entorno nos ofrece la ruta óptima de entrada-salida de este producto en el territorio, siendo uno de los puertos del entorno el óptimo para la importación e exportación. En 2019, el empresario consiguió la promesa de un financiamiento de 500 millones de euros para la construcción de la primera etapa. Con eso acudió junto a todo el hub de empresarios de Europa y Estados Unidos, interesados en invertir hacia la Autoridad Portuaria Nacional. Ahí el funcionario nos dijo que para dar el permiso se tomarían 3 años, a pesar de que ya contábamos con todos los estudios. Lo único que faltaba era el permiso para empezar a construir, una traba que los inversionistas no aceptaron y le dijeron chao. No iban a esperar tanto, añade el empresario. En octubre del 2021 se consiguió nuevamente inversionistas, que eran de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y España. Incluso formaron una identidad sola para dirigir el proyecto. En esta ocasión se habló de un parque industrial ferrocarril Matarani-Ello, aeropuerto Ciudad Corio, además de colegios o hospitales o teatros. Entonces se hablaba de una inversión de más de 7.500 millones de dólares, una inversión el doble que el puerto de Chancay. Se presentó este directorio de importantísima gente, encabezado por Jerry Grunbaum, que era el CEO de este grupo, abogado americano, muy reputado. Nos presentamos ahí, le presentamos el proyecto integral, inversión de 7.500 millones de dólares. El señor Patiño, a la sazón presidente del gobierno de la APN, nos dijo que en Sudamérica y en Perú no se necesitaba un hub de ninguna manera y que si queríamos algo podíamos hacer un puerto pequeño para cargas pequeñas de minerales porque no había tanto, aun cuando le presentamos la potencialidad de minerales de 60 millones de toneladas anuales de la zona sur, Apurímac, Cusco, Puno, etcétera. Se la presentamos porque tenemos la información de Energía y Minas. Sin embargo, él dijo que no necesitaban. Y es más, cuando presentábamos la solicitud, el estudio y la aprobación tomarían 3 años. El señor Grunbaum y los directores le dijeron: señor, si nosotros estamos proponiendo a un país, a un representante del gobierno del país, del Ministerio de Transportes, una inversión de 7.500 millones, esperamos que la aprobación sea en una semana. Así que le agradecemos esto, cortaron y se fueron, señores. Nuevamente el proyecto se cayó. Bueno, eso parecía. En junio de 2022, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, anunció la firma de un convenio para iniciar la construcción del megapuerto de Corio.
En julio de 2022, tal como se había anunciado, se firmó un convenio entre la gobernadora regional de Arequipa, Kimberly Gutiérrez Canaguaire, y Manuel Hinojosa López, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, con la finalidad de elaborar el perfil técnico para la construcción del puerto Corio. Entonces el empresario Carlos Corzo Holguín inmediatamente envió una carta a la gobernadora regional señalando que el proyecto ya estaba inscrito en Indecopi como propiedad intelectual y técnica, pero nuevamente al Estado parece que no le interesa. Desde este canal señalamos que posiblemente está por intermedio los intereses chinos. ¿Por qué Corio sería una competencia directa al puerto de Chancay? Sin embargo, en este canal pronosticamos que Chancay se quedará pequeño cuando se concrete el tren bioceánico por Bolivia. La pregunta con todo esto es, ¿en qué posición estará el puerto de Corio frente al puerto de Chancay? El puerto de Chancay se desarrolla por etapas. La primera etapa se desarrollará en una área de 141 hectáreas y comprende la construcción de un intercambio vial de acceso, desde la carretera panamericana hasta el antepuerto vehicular. El puerto también está diseñado para tener hasta 15 muelles que lo transformaría en el más grande del Pacífico. Será capaz de dar cabida a 400 metros de eslora, 59 de manga y 17 metros de calado que permiten transportar hasta 18.000 contenedores. Este puerto también tendrá un túnel subterráneo de 1.8 kilómetros de largo, que evitará interrumpir el tránsito de la ciudad, pues conectará el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. El objetivo inicial será movilizar alrededor de 1.0 millones de TEU y 6 millones de carga general al año, pudiendo ampliarse a 1.5 millones de TEU por año. Digamos que esas son las dimensiones y capacidades del futuro puerto de Chancay. Pero el puerto de Corio estará en una dimensión completamente diferente. Solo para comenzar, el calado del puerto estará entre 30 a 50 metros. Solo eso marca una diferencia con los demás puertos. Como ya tantas veces se ha mencionado en este canal, los buques de contenedores son cada vez más grandes, por ende requiere una mayor profundidad que atraquen, además de la capacidad de almacenamiento. Recordemos que según las palabras del empresario arequipeño Carlos Corzo Holguín, para decidir dónde se construiría el puerto más grande de Perú, se tuvo que estudiar la costa peruana para dar finalmente con Islay, con el sitio ideal para emprender este futuro puerto. Para el que no haya entendido, el posible diseño de puerto de Corio será 13.000 hectáreas cuadradas en el distrito de Punta de Bombón, provincia Islay, región Arequipa. El tamaño del puerto sería inferior al puerto de Chancay, pero Corio tendría una capacidad de 100 millones de toneladas de carga al año. A esto hay que considerar que el tamaño es lo de menos para este puerto, puesto que el lugar no está habitado por nadie, de manera que se podría expandir aún más. Las inversiones proyectadas desde 2017 sumarían más de 2.000 millones de dólares divididos en 3 etapas. La primera etapa del proyecto contemplaría el 36% de dicho monto. Se estima una inversión aproximada de 756 millones de dólares. Esta primera etapa abarcaría los estudios definitivos, estudio de impacto ambiental, construcción del puerto y la rada artificial. Se espera que con la culminación de la primera etapa se inicien las operaciones y se alcance ingresos de aproximadamente 380 millones de dólares, con una carga de 20 millones TM con un precio de $19 por tonelada. En la segunda etapa del proyecto se invertirá al 34% el monto aproximado, es de 714 millones de dólares. Al término de esta etapa se realizarán las plataformas de servicio, plataformas de atraque, la construcción y equipamiento de los 2 muelles. Se espera que cuando esta segunda etapa esté lista, maneje una carga de aproximadamente 24 millones de TM a un precio de $19 y genere ingresos de 456 millones de dólares. Para la tercera etapa del proyecto se invertirá el 30% de 630 millones de dólares. Se tendría previsto la construcción de plataformas en terreno ganado al mar, además de almacenes portuarios y la culminación de rompeolas. En esta etapa, Puerto Corio estaría operativa a su 100%, con una carga estimada de 30 millones de TM a un precio del servicio de $19, obteniendo ingresos de aproximadamente 565 millones de dólares.
Tal como ya se dijo, el proyecto Puerto Corio se ha evaluado para 15 años y en el año 11 se recuperaría el monto total de la inversión. Sin embargo, esto no considera la construcción del aeropuerto o la refinería. Según los promotores del proyecto, Puerto Corio, al ser un puerto U, trataría de manejar precios competitivos que permitirán estar a la altura de puertos U alrededor del mundo. Se tendría un precio de $19 por tonelada en los primeros 3 años. Luego se disminuirá hasta $15 para poder mantener un precio competitivo. El Puerto Corio espera servir como hub de América del Sur y la carga que manejaría el puerto anualmente pertenecería a todos los países sudamericanos y el sector minero de la macrorregión del Perú. Es decir, es el volumen de carga que atenderá esa gran escala. No solo eso, al atender el flujo comercial traería grandes beneficios económicos para el Estado, debido a que se generaría una recaudación tributaria de $502 millones por impuesto a la renta, $180.000 por la tramitación de recepción y despacho de buques y $38 millones por regalías pagadas al Estado por el uso de territorio. Dichas cantidades son cálculo de los 5 primeros años de ejecución del proyecto. Pero la construcción de Puerto Corio no ha tenido una importancia trascendental, ya que es un proyecto que se arrastra como sueño desde hace 20 años, cual muy usual en Perú, el cual ha tenido varios intentos fallidos y algunos avances, sobre todo desde el sector privado que no tuvo el debido apoyo del Estado. Y arriba, si ustedes pueden distinguir, dice, anexo 3, terreno de propiedad del Estado para proyecto Megapuerto Corio. Esto se inscribió al Estado peruano. Aquí no ha habido denuncias ni nada. Se inscribió al Estado peruano con todos los trámites legales y esto se ha inscrito en el año 2010. Han pasado ya 5 años de que nadie objetó la propiedad. Nadie dijo que esto se superpone a denuncias ni nada. Por lo tanto, está sentado al 2022. Ya está oleada y sacramentada la propiedad. Además, hay la habilitación urbana de estos terrenos, dada por bienes nacionales a nuestro proyecto.